Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de la reunión de los jueves en línea. Esta nueva forma de comunicarnos, pues ya saben, debido a todo lo que está aconteciendo. Bienvenidos la gente que se conecta por primera vez. Es un gusto estar acá, de verdad, compartiendo la Biblia, lo que Dios nos dice, su palabra, las escrituras. Gracias por estar. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es clave en estos tiempos. Es clave por todas aquellas pruebas, circunstancias, cosas que se vinieron de repente. La verdad que a nosotros, a todos, nos tomó esta situación a nivel mundial por sorpresa. Dice la Biblia que los planes de Dios son más altos, dice, que los del hombre y distintos. Así que esta charla de hoy habla precisamente de eso a través de dos historias. El título de la prédica de hoy se llama Las imposibilidades del hombre versus las posibilidades de Dios. Qué bendición es que cada hombre pueda encontrarse con sus propias imposibilidades o limitaciones en la vida. Es una gran bendición esto, ¿saben? Porque cuando Dios nos permite llegar al final de nosotros mismos, es con un propósito, es con un plan, y normalmente este plan tiene que ver con algo de valor eterno. Hoy vamos a hablar de eso precisamente. Cuando una persona cree que ya no puede con su vida, Dios está dispuesto a tomarla en sus manos y a reconstruir completamente lo que piensas que ya no sirve. Qué maravilla poder vivir así, en las posibilidades y en el poder de Dios. Es una gran bendición. En mi caso, en enero del año 2000, hace exactamente 20 años y unos meses más, Dios dio un giro a mi vida y empezó un proyecto, un maravilloso proyecto llamado Vida en Cristo Jesús. Es una vida nueva en donde Dios tiene el control total de tu vida. Vamos a ver una historia que Dios nos cuenta en la Biblia de dos personas y una familia completa que fue tocada por Dios. ¿Necesitas ser alcanzado por Dios hoy? ¿Necesitas un milagro? ¿Estás urgido de la intervención de Dios en alguna situación en particular? El apóstol Pablo en un momento dijo así, 2 Corintios, vamos a abrir las Biblias por favor, 2 Corintios 12:9. Mientras ustedes se acomodan, yo voy a colocar esto mejor. Ya saben que aquí hoy no tenemos asistente, así que estamos tratando de controlar todo. Bueno, vamos a la Biblia. 2 Corintios 12:9. Dice así: bástate en mi gracia. Pablo le hizo una pregunta a Dios, si era posible que él quitara de su vida una limitación que tenía en ese momento, una limitación de salud. Así que Dios le contesta y le dice: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, oigan bien esto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El libro de Isaías dice así, que Dios tiene planes y pensamientos distintos, dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. Vamos a empezar la historia. Aquí voy a hacer un alto para que todos puedan buscar Marcos 5:21 al 22. Vamos a darles chance para que lo busquen. Es una historia de Jesús. Cuando él llegó, dice que llegó en una barca, llegó a la orilla del mar y se encontró con una gran multitud. Vamos a leer lo que dice en Marcos 5 del 21 al 22. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y estaba él, dice, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies.
Vamos a ver qué es lo que este hombre le dice. Pero antes de entrar ahí, quería contarles que este pasaje nos habla de una persona importante. Dice la Biblia que era un principal. En aquella época, los principales, los religiosos principales, estaban sentados en las primeras filas de la sinagoga. Eran los hombres que manejaban la ley de Dios al dedillo. Se suponía que estos hombres estaban resistiéndose a la persona de Jesús porque era contraria a lo que ellos tenían en sus pensamientos, en su mente. Muchas veces Jesús es contrario a lo que la Biblia enseña. Cuando yo llegué a Cristo, yo tenía una idea de Cristo que no calza. Hoy que conozco la Biblia, 20 años después, no me calza con lo que yo pensaba en aquella época. Si usted está aquí por primera vez, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios nos describe a un Jesús muy diferente de lo que nosotros creemos que es Jesús. Así que este hombre, a pesar de ser un principal, un hombre muy importante en aquella época, socialmente hablando y desde el punto de vista religioso, dice la Biblia que Dios lo escoge. Dios lo escoge para tener una limitación, una dificultad enorme, y era su hija, su amada hija. Jairo dice que luego que le vio, dice, se postró a sus pies, en una posición, yo me la imagino, en una posición de total dependencia. Seguramente clamó y le dijo, Jesús, y se postró, dice la Biblia. Así que Dios planeó esta necesidad de una manera en donde nada, en ningún recurso que tuviera Jairo, le fuera posible solucionar este problema. ¿No les parece familiar en este tiempo? Que ninguno de nuestros recursos pueda impedir los problemas que estamos pasando, las circunstancias, las dificultades. Así que Dios sí permite nuestras pruebas, permite nuestros dolores, nuestra angustia, con un plan, con un propósito. Nada sucede porque sí. Vamos a leer Lamentaciones 3:33. Está en el Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo. Les voy a dar tiempo. Lamentaciones 3:33. Dice así: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Así que Dios le envía a Jairo una tristeza, una necesidad más grande que sus posibilidades. ¿Para qué? Para que Jairo lo pueda buscar en humillación y arrepentimiento, con la actitud correcta. Así que, meditando en esto, llegamos a la conclusión que Dios permite cosas imposibles para el hombre, para que el hombre se pueda humillar y que pueda tener el corazón y la actitud que Dios requiere para que Jesús pueda ser acepto por aquel corazón necesitado. ¿Saben que cuando una persona no ha llegado al fin de sí mismo, no entiende? Cuando digo entender, es que él puede ser que lo entienda intelectualmente hablando, pero él no lo entiende en el corazón. Y Dios necesita entrar al corazón. El corazón es la oficina central en donde el hombre toma decisiones, buenas o malas. Así que un hombre puede ser muy docto, muy inteligente, pero todavía Jesús no ha penetrado aquel corazón oscuro y necesitado. Así que Dios lo lleva a la circunstancia aquella imposible, difícil de pasar, difícil, no solo difícil, sino imposible de superar, para que este hombre pueda llegar humillado delante de Dios. Y fue lo que le pasó a Pablo. Juan 4:29 dice: venid. Esta escena es la escena donde la mujer samaritana se encuentra con Jesús. Y la mujer samaritana ya fue salvada, ya fue rescatada por Jesús. Y aquella mujer va al pueblo donde pertenecía y le dijo a todos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Saben que hace 20 años, cuando yo llegué a una reunión como estas, yo pensaba
que la persona que me había invitado a la reunión le había contado absolutamente todo a aquel hombre que estaba predicando aquella noche, todo de mi vida. Porque este hombre hablaba cosas que golpeaban mi corazón. Este hombre hablaba cosas como si él supiera mi vida. Y no la sabía. Era un hombre, era un ser humano cualquiera. Él no tenía el poder. Ningún hombre tiene el poder para conocer la vida de ningún otro hombre. Pero Dios pone en el corazón de aquellos que predican su palabra todo lo que los oyentes necesitan escuchar. Jesús sabía todo de la mujer samaritana. Así que hoy, así como esta mujer exclama, me ha dicho todo cuanto he hecho, es posible que a través de la historia que vamos a ver hoy, de Jairo, hoy Dios va a hablar a tu corazón para hacerte saber que Él escuchó tu clamor, para hacerte saber que Él conoce tu necesidad y que ha escuchado las oraciones que has hecho en silencio, diciéndole a Él, Señor, rescátame, Señor, alcánzame, Señor, sálvame, necesito que te hagas real a mi vida. Es exactamente lo que yo le dije hace 20 años, porque yo pensaba, por lo menos creía, que Él no era real. Así que le dije una vez, Dios, si eres real, necesito que te hagas real a mi vida. Vamos a seguir en la historia, vamos al versículo 23. Dice la Biblia que Jairo, dice, y le rogaba mucho. Ya una vez postrado en el suelo, dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí hay dos detalles importantes. Una, Jairo ya había escuchado hablar de Jesús. Jesús había estado haciendo milagros en la zona de Galilea y era conocido por todos. Era algo público ya, difícil de esconder. Todos hablaban de eso. Sanaba enfermos, le devolvía la vista a los ciegos. Así que Jairo no fue la excepción. Y Jairo llega donde Jesús y le dice, ven y pon las manos sobre ella. Ya Jairo, sin saber nada de Jesús, reconocía el poder en Jesucristo. Y le dice, para que sea salva y vivirá. No le dijo, para que sea sana o para que reviva. Bueno, la niña, me voy a adelantar un poco a la historia, la niña estaba agonizando, estaba más muerta que viva. Por eso le dice, para que sea salva y vivirá. Pero lo más increíble es que Jairo no dice, para que se sane y viva, sino menciona la palabra salvación. Ya el rumor de que Jesús salvaba estaba corriendo por todo Israel. Ya el rumor de que Jesús le devolvía la vida, pero no solamente la vida física, sino que le daba vida eterna a aquellos que no la tenían, ya era algo público y conocido. Este judío Jairo le dice, para que sea salva y vivirá. Este hombre ve en Jesús la única solución. No le importa lo que piensan de él. A Jairo no le importó lo que pensara el Sanedrín, no le importó lo que pensaran los principales de la sinagoga, y le dice, Jesús, eres mi única opción. Seguramente habían probado de todo. Bueno, vamos a ir al versículo 24. Dice la Biblia, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban, dice, a esta multitud. Perdón, la multitud a Jesús. Y aquí voy a detener para hablar un momento acerca de la multitud. Dice la Biblia que hay dos caminos. Dice que hay un camino ancho y un camino estrecho. Dice que el camino ancho lleva a la perdición y el camino estrecho lleva a la salvación. Y también la Biblia afirma que por aquel camino ancho, donde va la mayoría, donde van las multitudes, dice la Biblia que no se van a salvar. Dice la Biblia que en el camino estrecho, por donde van los menos, es por donde hay salvación. Así que, por eso me voy a detener a hablar de la multitud, porque en el momento que Jairo logra capturar la atención de Jesús y van hacia el lugar donde estaba la hija, aquella multitud
se agolpa detrás y por delante y por todos los lados. Y dice la Biblia que le apretaban, le estorbaban. Vamos a detenernos en varios puntos. La curiosidad, el espectáculo, el entretenimiento, lo espectacular, pero nada con un verdadero significado para la multitud. Ningún compromiso, y menos que signifique dejar sus vidas equivocadas. La multitud siempre sigue la corriente, siempre está siguiendo la mayoría. No existe alguien de minoría que pueda convencer a la multitud. La multitud normalmente sigue a otros, sigue a otra multitud, por supuesto, pero a esta multitud no le importa nada más que hacer lo que los otros hacen, sin entender. No se cuestionan y no les gusta pensar si habrá otra posibilidad. ¿Será que no es así? ¿O por qué razón la mayoría sigue esto? No les gusta pensar. Yo era de esos. A mí no me gustaba pensar. Por eso tampoco buscaba en la Biblia, porque yo siempre pensaba que la Biblia era para que otros la leyeran por mí. Pero Dios no dice eso en su palabra. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser responsables y buscar por nosotros mismos, escudriñar en la Biblia las verdades que Él dijo. Así que otra de las características de la multitud es que esto de la multitud le sirve para esconder su estilo de vida, su propio pecado. Los seres humanos, cuando estamos haciendo algo malo, siempre estamos buscando la forma de cómo otros nos apoyen y se unan con nosotros en lo mismo, para esconder nuestra falta, y que cuando haya mucha gente haciendo lo mismo que yo poder decir, esto no está tan mal, porque todos lo están haciendo. Y así yo me puedo esconder detrás de aquello. Tampoco a la multitud dice, no importa si todos hacen lo mismo, nadie se lo cuestiona. No se preguntan entre ellos tampoco si estarán haciendo lo correcto. También una de las formas más fáciles de esconder quién uno realmente es metiéndose ahí en la multitud. Gracias a Dios, como les decía antes, hace 20 años, Dios me encontró. Yo tenía una máscara puesta, que era una máscara con una gran sonrisa, de felicidad, pero en realidad no era feliz. Tenía dolor en mi corazón y necesidad. ¿Qué fue lo que pasó? Dios me quitó la máscara y me enfrentó y me dijo, ¿eres realmente feliz? ¿Te gustaría cambiar tu vida? Y la otra pregunta que me golpeó fue, ¿y qué pasaría si mueres hoy? ¿Qué pasaría si hoy dejas de respirar? ¿A dónde va tu alma si mueres? Esa pregunta me mató. Esa pregunta me dejó realmente con un signo de pregunta en mi mente que me duró muchísimas horas y mucho tiempo. Así que constantemente venía a mi memoria la pregunta que una vez me hicieron, ¿qué pasaría si mueres? Y empecé a pensar en la muerte. En la multitud es muy difícil distinguir quién es quién. Es muy fácil disimular la mala vida. Vamos a ver un versículo en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, en donde describe a esta multitud. Pablo la describe así. Dice, y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice también la Biblia que en aquella puerta ancha, por donde camina la mayoría, como les decía ahora, andamos según los deseos de la carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. En este camino, la ira nos gobierna. Y además, este camino está gobernado por el príncipe de las tinieblas, según acabamos de leer. Y dice que todos vivimos en desobediencia. Todos. No importa si estás intentando hacer lo bueno. Hay otro pasaje que me gusta mucho, que está en Eclesiastés 7:20. Dice que aún el hombre que
quiere hacer lo bueno, dice, no hay un hombre que haciendo lo bueno nunca peque. Así que incluso una persona sin Jesús en su corazón trata de hacer lo bueno y siempre comete el pecado que lo separa de Dios, porque ese pecado es algo que no puedes evitar. Naces con ese pecado. Vamos a seguir leyendo la Biblia, la historia. ¿Recuerdan que estábamos en la multitud? Jairo convenció a Cristo que se fuera a buscar a su hija, y en ese momento, además de la multitud, Jairo desesperado, llevando a Jesús, me imagino jalándolo de la mano hasta el lugar. Dice en el versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, dice, y había sufrido, voy por el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos, dice, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Así que dice que esta mujer apareció de la nada, salió de la multitud y se agolpó con Jesús, se fue enfrente de Jesús, y dice que esta mujer tenía un mal que la perseguía 12 años en su vida, y había intentado hacer todo para poder sanarse y había sido imposible. Una persona que tenía problemas y estaba fracasando, y dice que más bien cada vez que intentaba salir le iba peor. La pregunta es, ¿estás en este momento en esa circunstancia en donde en vez de progresar te hundes más? ¿En donde intentas resolver una situación y cada vez es peor? Pues esta mujer del flujo de sangre te describe. Esta mujer se le acerca a Jesús también igual que Jairo, pensando que Jesús es la única esperanza que ella tiene. Así es el pecado del hombre. Queremos dejar de pecar. Queremos resolver nuestra vida en cuanto a la limpieza de nuestra alma y no podemos. Dice la Biblia que el día que un hombre piense en ser bueno, como Dios dice que seamos buenos, dice que en sus propios méritos o en sus propios medios, eso es totalmente imposible. Dice la Biblia que ese día será el día que un leopardo se quite sus manchas, o un etíope, dice, mude su piel, pase de ser de color a ser totalmente blanquito. Eso es totalmente imposible. Si nació etíope, se queda etíope. Si nació pecador, él tiene que volver a nacer, como dice la Biblia en capítulo 3 de Juan, para poder renacer en un proyecto de vida planeado por Dios que se llama nacer de nuevo. Y vamos a ver que cuando nosotros buscamos la solución en cualquier otro sitio que no sea Cristo, cuando nosotros buscamos la solución en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder encontrar la salida al problema del pecado. Todos hemos experimentado frustración de buscar en el lugar en donde no está la verdad. Por supuesto, la razón de ir a buscar al lugar en donde no está la verdad nos lleva a la impotencia o a la imposibilidad de dejar de dar vueltas en círculos. Esto nos lleva a una situación de vida en donde nunca encontramos la satisfacción. Nada nos satisface y la necesidad de resolver nuestra vida cesa hasta que Dios entra en la escena, así como estamos a punto de leerlo. La solución entonces no está entre pecho y espalda del hombre. Y hablando un poco de la situación mundial, vemos, me trae, digamos, a la mente, a la memoria, observar qué está pasando con todos los países en este momento ante la crisis mundial. Tenemos una crisis mundial y la gran mayoría de gobernantes no han buscado a Dios como solución. Algunos sí, gracias a Dios por ellos, pero la gran mayoría de hombres están confiando en sus propias soluciones. Así que Dios, volviendo a la historia, está invisible dentro de las opciones
para el mundo, para esta gran multitud. Solamente Jairo y solamente esta mujer del flujo de sangre, que no sabemos cómo se llama, la Biblia no lo dice, solo dice que es la mujer enferma del flujo de sangre, está viendo a Jesús como la única opción. Dice Isaías 30, del 1 al 3 y el 5, dice así: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse, dice, con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice Dios que cuando nosotros intentamos sacar agua del bote con nuestras propias fuerzas, lo único que hacemos es pecar más. Pecado a pecado. Vamos colocando una capa de pecado sobre otra capa de pecado. Dice la Biblia que estos hombres se apartaron, dice, para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca. ¿Has preguntado a Dios si Él puede ser el que va a resolver tus problemas de la vida en este momento, en esta crisis? Dios nos dejó un libro, su palabra, para que supiéramos su voluntad. La voluntad de Dios no está en el aire, no está en una película que me habla muy bonito de la humanidad y de cómo ser bueno y del amor. No, el verdadero amor, el amor eterno, como dice la Biblia, está aquí, está en su palabra. La Biblia ha sido atacado desde siempre, pero ha sido también el libro más distribuido en el mundo y vendido en todos los idiomas. Por eso, Jesús decidió estar en ese momento, en el momento perfecto, cuando se iba a encontrar con Jairo y con esta mujer. Pasaba por ahí porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a reconocer su imposibilidad. Él siempre estará y pasará cerca de cada persona que reconoce su necesidad. Hoy orábamos por esta reunión y le pedíamos a Dios que cada persona que pueda escuchar este mensaje esté en esa condición, porque Jesús decidió pasar hoy por su vida y Jesús decidió darle la llave a usted para que pueda tener acceso a ese mundo maravilloso, a esa vida maravillosa planeada por Dios, para que usted pueda disfrutarla. La vida empieza cuando el hombre cree en Dios, cuando leemos cada versículo y abrimos la Biblia, ya siendo sus hijos, nos damos cuenta que la palabra de Dios fue creada para nosotros. Dice el versículo 27 que cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y aquella mujer del flujo de sangre, dice que tocó el manto de Jesús. Tocó su manto, dice. Vamos al 28. Porque decía ella en sus pensamientos, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Jesús le facilita todo al hombre. Cuando yo escuché por primera vez del Evangelio o las buenas nuevas, yo me preguntaba, ¿así tan fácil es salvarse? ¿Así tan fácil es ser perdonado por Dios? Pues sí, es fácil. Jesús nos facilita todo. Jesús le facilitó a esta mujer que con solamente tocar su manto, dice la Biblia, ella sabía que iba a ser salva. Oigan otra vez, ella no dice, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Ella habla de salvación también. En todo lado retumba el principio de que primero me salvo y después Dios me sana. No es al revés. No es que Dios me sana para luego creer. Primero creo en Él, le permito entrar a mi corazón y después Él me sana o me cura aquella situación por la que estoy pasando. Ella pudo tocarlo. ¿Saben por qué? No porque ella lo alcanzó a Él. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Jesús vino a buscarnos. Nosotros no le encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros. Ella pudo tocar el manto de Jesús porque Jesús se le acercó a ella. Ella creyó
lo que le contaron de Jesús y lo buscó. Pero el que se acerca a ella es Cristo. Lo vio también como la última oportunidad y como que no existía otra solución para su vida. Es posible que usted haya intentado muchas cosas y que usted también haya fracasado en ese intento. Yo he hablado con gente que me dice, sí, pero es que yo fui a una iglesia o a mí me hablaron de esto y lo intenté y fallé. Posiblemente usted intentó mal. Es posible que usted empezó haciéndolo en sus fuerzas y lo único que hizo fue tratar de luchar a través de su humanidad para poder calzar en un modelo imposible para alguien que todavía no le ha abierto las puertas del corazón a Cristo. Usted tiene que empezar por ahí. Usted tiene que abrirle la puerta de su corazón a Él. Y es posible que hoy sea el día. Te pregunto, ¿qué pasaría si esta mujer se hubiera detenido a pensar en aquella multitud que le estorbaba? Recuerdan que Jairo habla con Jesús, se lo lleva, pero la multitud estorba. ¿De dónde salió esta mujer? Posiblemente se metió, atravesó piernas, atravesó brazos, fuerte, luchó hasta llegar a tocarle, porque en su mente decía, si tan solo pudiera tocar el manto, yo seré salva. A esta mujer no le estorbó la multitud. Esta mujer decidió caminar en medio de aquella incomodidad. Yo recuerdo mis primeros días cuando hablé con mis amigos de universidad, y le dije, me salvé, decidí caminar con Cristo. No hubo uno que cuestionara mi decisión. Todos la cuestionaron, incluso los pocos que luego aceptaron a Jesús también, los muy pocos. Ellos también cuestionaron al principio. Mi vida es diferente porque yo me convertí. Dios me transformó. Me pasó, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable. Volviendo a la historia, esta mujer veía en Jesús la solución a su imposibilidad. Tenía 12 años de vivir enferma. La solución era Cristo. ¿Existe alguna imposibilidad en tu vida hoy? ¿Lograr salvación? ¿Tener una relación con Dios? ¿Amar? ¿Perdonar? ¿Pasar por alto? ¿O quizá sacar de tu corazón la amargura? ¿O sacar de tu corazón los malos pensamientos? ¿O sacar de tu corazón simplemente la determinación que tienes de destruir tu propia vida hoy? ¿Es esa tu imposibilidad? Pues quiero que sepas que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a personas como tú y como yo. Vino al mundo para que inmediatamente, como vamos a leer ahora, tu mal sea quitado del medio y Él pueda empezar a construir en tu corazón y en tu vida una estructura de vida totalmente distinta y que te pueda cambiar. Dice el 29 así. Voy a leer el 28 otra vez para darle seguimiento a lo que veníamos hablando. Dice que la mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice la Biblia. ¿Sabe qué significa enseguida? Significa al momento siguiente. Así de fácil. Ella pensó eso y al minuto siguiente o al momento siguiente, inmediatamente, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote que por 12 años no la había dejado en paz. Ese siempre será el resultado de acercarse a Jesús en sus términos. De inmediato te hará salir de la tristeza o de la amargura o del mal que te aqueja. Ese siempre será el resultado de creerle en medio de todo. Dios nunca va a defraudar a los que se acercan confiados a Él. Jamás. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta mujer halló gracia.
y su situación, que tenía 12 años de estar intentándolo todo y dice que había gastado todo en los médicos, de inmediato se resolvió. Versículo 30. Luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose, dice a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús no sabía quién lo había tocado? Si Jesús leía los pensamientos, si Jesús caminó en el agua, si Jesús sacaba muertos de las tumbas y los revivía, si Jesús le devolvía la vista a los ciegos, él sí sabía quién lo había tocado. Pero dice él, luego que Jesús, dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Ahora vamos a explicar por qué preguntó eso. Dice que sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Es evidente que los discípulos, como nosotros, no entendían quién era este hombre. No sabían que él sabía absolutamente todo. A nosotros se nos dificulta entender quién es Jesús y quién es Dios. Nosotros incluso, predicando la verdad, muchas veces no entendemos quién es Él, hasta que vienen circunstancias en nuestra vida tan complejas, en donde vemos cómo Él abre un mar delante de nosotros y cómo resuelve nuestra vida de una manera tan fácil para Él y tan difícil para mí, que Él nos muestra quién es. Jesús es Dios. ¿Qué hace este Dios caminando entre nosotros? ¿Qué hace este Dios sosteniendo a hombres enfermos como nosotros, que no podían con su vida? Y vino a sanarnos y a darnos una vida totalmente nueva. Hoy, los que ya le conocemos, somos lo más preciado para Él. Somos personas valiosas para Él. Valemos su sangre y así nos cuida. Jesús es Dios y Jesús quiere darnos lo mejor. ¿Por qué Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿O quién ha tocado mis vestidos? Lo preguntó porque Jesús requiere el arrepentimiento de pecados. Él vio a su alrededor y perseguía que esta mujer del flujo de sangre se lanzara a Él por su perdón. ¿Podía Cristo verla a los ojos y descubrirla? Claro, podía llamarla por su nombre, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la idea es que Jesús espera salvarte cuando tú le pidas perdón. Vamos a ver qué fue lo que pasó con esta mujer cuando Él pregunta: ¿quién ha tocado mi manto? Y dice el 32, pero Él miraba alrededor, dice, para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, imagínense cómo ella estaba al darse cuenta que ya no le salía más sangre de su cuerpo. ¿Ustedes se imaginan la debilidad en que esta mujer andaba? Comía y se desangraba. Además, maloliente. Además, rechazada. Además, seguramente, su propio marido la había rechazado por su condición. Posiblemente sus hijos no la querían ni ver por su condición. Igual que los leprosos. Los leprosos eran aislados por su enfermedad. Esta mujer de seguro vivía sola. Vivía sin esperanza. Así que dice que temiendo y temblando, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él. Y aquí está la clave de lo que usted tiene que hacer hoy. Y le dijo toda la verdad. Nunca le esconda la verdad a Dios. El perdón recibido de parte de Dios y nuestro arrepentimiento de parte nuestra hacia Él tiene que empezar con decirle toda la verdad. Dice el 34, y Él le dijo: hija, qué maravilla, dejó de ser la mujer del flujo de sangre y ahora es hija de Él. Le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz
y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Así que Dios la estimuló a confesar absolutamente todo. No sé cuántos minutos le tomó a esta mujer decirle la verdad, o seguramente le dijo una verdad. ¿Cuál? Señor, soy pecadora. He pecado contra ti. Como le dijo el hijo pródigo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He desperdiciado mi vida en cosas que no convienen y te pido que me perdones. Sálvame. Posiblemente esas palabras las pudo haber replicado a esta mujer. Así que Dios la estimuló a confesar todo y dice la Biblia, toda la verdad. ¿Qué verdad confesó? Romanos 10:9 dice así. Les voy a dar chance para que lo encuentren. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hemos experimentado libertad del azote, del pecado, es imposible que nosotros lo podamos ocultar. A ella no le importó lo que pensaran, no le importó lo que sentían. Ella no pudo callar el milagro que se había operado en ella. Dice Job 33 del 27 al 30, dice, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios, dice, redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, o sea, al infierno, dice, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Vamos a ir al versículo 35 de la historia. Mientras él aún hablaba, dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Recuerdan a Jairo? Pobre Jairo. Todavía estaba esperando a que Jesús pudiera luchar con la multitud. Luego se encontró a la mujer del flujo de sangre y la situación de Jairo se complicó de una forma como no te imaginas. No sé si te ha sucedido que hay momentos en que Dios retrasa una respuesta y resulta que nosotros pensamos que Dios ya no va a contestar. A mí me pasó, a mi esposa le pasó. Pensábamos que Dios no iba a contestar, así que Jairo luchó con aquel retraso. Seguramente sufrió muchísimo al ver que Jesús estaba ocupado en otras cosas y se retrasó su solicitud. Y dice que mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, Jairo, tu hija murió, tu hija ha muerto. Y le preguntaron a Jairo, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Ustedes se imaginan qué perspectiva la del mundo? O sea, ¿sabes qué? Jairo y Jesús, ya no hay nada que hacer. Ya la niña murió, estaba agonizando, murió, y ya no hay nada que hacer. Y eso no es cierto. ¿Para qué lo molestas? Dice el versículo, si ya no hay solución. Muchas veces pensamos en la vida que hay cosas que ya no se pueden arreglar. Situaciones matrimoniales, situaciones económicas, problemas, no sé, líos en los que nos metemos, complicaciones de la vida, naturales, pero ante nuestros ojos imposibles de resolver. Así que estos hombres le dijeron, Jairo, ya no lo molestes más, no molestes al maestro, ya no hay solución, síguela pasando, dice, hasta que llegue lo inevitable. No importa cuán imposible te parezca algo, Cristo sigue siendo la respuesta que necesitas. Jesús sigue siendo la respuesta. Para Jesús no hay nada imposible. Y exactamente de eso es lo que estamos hablando hoy. El título se llama Las imposibilidades del hombre. Ya sabes cuáles son porque las vives. Y dice, y las posibilidades de Dios. Dios quiere mostrarte hoy que Él
puede con cualquier cosa. Dice el versículo 36, pero Jesús dice, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, no temas, cree solamente. Qué impresionante frase. No temas, le dice, cree solamente. Jairo, tranquilo, ya murió, no te preocupes, no temas. Cree en mí, dice. Porque lo que yo voy a hacer, solamente yo lo puedo hacer. Tú no lo puedes hacer, porque no puedes controlar la vida, pero yo sí lo puedo hacer. Cree solamente. ¿Qué diferencia? El mundo piensa que no hay salida. El mundo piensa que es imposible resolver algo. El mundo piensa que ya no hay nada que hacer. Pero Dios dice, sí, yo sí puedo. Yo sí puedo contra lo imposible. Yo sí puedo salvarte. Yo sí puedo curarte. Yo puedo sacarte de esto. Jesús oye lo que dicen a su alrededor. Es más, oye lo que estás pensando hoy. Jesús escucha tus pensamientos y te sigue diciendo hoy, a pesar de lo que estés pensando ahí, porque es posible que estés sentado escuchando esta charla y digas, no, mi situación no tiene salida, pero eso no es cierto. Jesús te está diciendo a ti hoy, cree solamente, cree en mí, solamente haz eso. No sé qué estás pasando, pero Él también te dice, no temas. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, ni Pedro, dice, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Solamente estos tres entraron al aposento, dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio aquel alboroto. El alboroto, dice, y los que lloraban y se lamentaban mucho. ¿Saben por qué estaba llorando la gente que estaba allá adentro del aposento donde estaba la niña muerta? Porque ellos también pensaron que ya no había nada que hacer. Este es el resultado de la incredulidad. Lamento, llanto, desilusión, apatía. Ese es el resultado de un mundo sin Dios. Esa es la consecuencia de la depresión también. Es la consecuencia de vivir en nuestras posibilidades y no en las posibilidades de un ser como Dios, que todo lo puede. Esta es la consecuencia de nuestros actos. La consecuencia, como dice la Biblia, de vivir en una carnalidad pecaminosa y no echar mano de la fe. Dice el 39, y entrando les dijo, Jesús dijo así, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Así que Dios tenía un propósito con aquella tragedia. Dios tenía un propósito con aquel mal. Y estos hombres, o por lo menos Jairo, no le atribuyó a Dios un despropósito. Caso, por ejemplo, de Lázaro. Ya Jesús había hecho algunos milagros similares, lo hizo con Lázaro. Así que él tenía una perspectiva distinta con respecto al problema. Jesús dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué se alborotan? La niña no está muerta, solamente duerme. Siempre que te fijes en las circunstancias, la conclusión de poner nuestros ojos en las circunstancias siempre va a ser una conclusión equivocada. No hay nada que hacer, pero sí Dios puede. Dice el versículo 40, y se burlaban de él. Oigan bien, se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Solamente tomó al padre, a la madre, dice, y a los que estaban con él, a estos tres discípulos. Y dice que entraron donde estaba la niña. El 41 dice, y tomando la mano de la niña, dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Quién es este hombre?, decían los discípulos, cuando lo vieron que cayó al mar y la tempestad en el mar de Galilea. ¿Quién es este hombre que el viento le obedece y el mar le obedece? Yo les digo hoy, ¿quién es este hombre que le da la orden a una niña muerta que se levante y que vuelva a vivir? Este hombre es Dios,
Jesús es Dios. Y esta respuesta impresionó, impactó a esta gente que estaba ahí y debería impresionarnos a nosotros en nuestra circunstancia actual, porque su poder jamás dejará de asombrarnos. Versículo 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Dice que se espantaron, se impresionaron. Dios quiere impresionarnos. Dios quiere estar en un sentido como si nuestra vida fuera una película o un teatro en donde Jesús está escondido detrás del telón. Y en algún momento, cuando suceden estas cosas, Jesús poder decir: ¡tarán! Sorpresa, aquí llegué. ¿Hay alguien que necesite un milagro? Yo lo voy a hacer. Dice: yo soy Dios, tengo el poder para hacerlo. Si tú te arrepientes hoy y le permites a Dios impresionarte, solamente con el hecho de que Él te está diciendo que es Dios y que está dispuesto a entrar en tu corazón, Dios va a hacer cosas enormes en tu vida. Dios te va a ir conquistando etapa por etapa y poco a poco te va a demostrar quién es Él. Dice el versículo 43: pero Él les mandó mucho, dice, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En este tiempo Jesús todavía no quería hacer público quién era. Luego que Dios te levanta, como me pasó a mí hace 20 años, y te resucita, lo primero que Él quiere es que comas de su palabra, que te alimentes de aquí, de este libro. Dice la Biblia: no solo de pan, dice, vive el hombre, sino de cada palabra que salió de la boca de Dios. Todas las palabras de Dios están en su Biblia, en este libro. Así que la invitación es a que te salves y a que empieces a caminar con Él en una vida en donde te nutras de la palabra de Dios. De esa forma Dios va a empezar a despejar de tu vida toda la oscuridad, todo lo negativo, todo lo triste, para darte una vida nueva. Así que vamos a terminar la reunión haciéndote la próxima invitación. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. Vamos a buscarlo en la Biblia. Apocalipsis 3:20. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, oigan bien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón hoy y quiere entrar. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él hoy habló a tu corazón y está tocando fuerte y te está diciendo: déjame entrar, déjame pasar a tu hogar, a ese hogar descuidado, a ese hogar sucio, maloliente, y yo lo voy a limpiar por ti. Yo, dice Jesús, con mi poder te voy a cambiar, así como cambié la vida de esta gente. Déjame entrar. Así que si Jesús entra en tu corazón, vas a empezar una vida totalmente nueva. Ya leímos Romanos 10:9. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a buscarlo todos. Romanos 10, versículo 9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Juan 1:1 lo dice. Juan 1:1 dice que Él es Dios. Y Juan 1:14 lo confirma. Así que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice del 10:13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo así como fue salvo la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Así que vamos a terminar la reunión haciendo una pequeña oración. Yo la voy a hacer.
igual como la hice cuando acepté a Jesús en mi corazón hace 20 años. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, no te preocupes por repetirla en voz alta. Si quieres y si estás solo, puedes hacerlo como quieras. Puedes arrodillarte, puedes sentarte, puedes ponerte de pie, como estés más cómodo. Ora conmigo exactamente como dice la Biblia. Yo te voy a acompañar y después te voy a dar 3 consejos. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias porque me hablaste de que para mí nada es posible y que vas a traer circunstancias a mi vida en donde me vas a demostrar que para ti todo es posible. Gracias por estas 2 historias, por la historia de la mujer del flujo de sangre, que tan solo tocando tu manto, no solo la sanaste de su enfermedad, que por 12 años no había podido controlar, sino que la salvaste primero antes de sanarla. Y gracias también por Jairo y por su hija, que aún estando muerta, como dice Pablo, estando muertos en delitos y pecados, tú, Dios, la sanaste, le devolviste la vida y la salvaste. Señor, te quiero pedir primero que me perdones. Quiero decírtelo todo, como esta mujer del flujo de sangre lo hizo, te dijo toda la verdad. Tú la sabes, Dios, pero yo necesito decirte la verdad. Soy pecador o pecadora y te pido perdón por haberme alejado de ti y por no haberte tomado en cuenta en toda mi vida, y hoy me veo totalmente falta de una relación contigo. Así que te pido que me perdones y te pido que entres en mi corazón y me salves y que hagas de mí una persona nueva y una persona útil en tus manos. Te pido que entres en mi corazón y te conviertas en mi Padre y yo en tu Hijo. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, le voy a dar 3 consejos muy rápidos. El primer consejo es leer la Biblia. Ahí donde están, busquen una Biblia y empiecen a leer. Empiecen a leer el libro de Juan y lean el Nuevo Testamento, por lo menos durante los primeros 6 meses. Después van al Antiguo Testamento. Pero primero, leer la Biblia. Esos consejos salen de la palabra de Dios. Así que pueden leer Josué 1:8 para que sepan qué dice ahí y por qué estamos dándole este consejo. El segundo consejo es, hable con Dios. Utilice la oración. La oración es un recurso maravilloso para hablar con Él. Filipenses 4, del 6 al 7 dice que si nosotros echamos sobre Él nuestras cargas, nuestra ansiedad, dice que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar nuestro corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Así que hable con Dios. No diga cosas que no entiende y no repita cosas que usted no comprende. Solamente hable con Él como es su Padre Celestial. Y el último consejo es, comparta esta verdad que usted escuchó hoy. Si puede, mándele el link a la persona que usted considera que necesita escuchar esta verdad y que pueda escuchar la explicación y poder hacer lo que usted hizo hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en una semana si Dios quiere. Hasta pronto.